Pues empezaremos, ¿no? Porque buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Daremos inicio a la sesión 11 de este seminario internacional titulada El buen vivir y el vivir bien, alternativa. Yo quiero agradecer a Alicia Girón por haberme incluido como moderadora de esta sesión, que creo que es la cereza del pastel, con la cual ya están terminando este seminario que pues se ve que ha sido realmente interesante y seguramente muy productivo. Falta una de nuestras ponentes, Anester Ceseña, para dar oportunidad a que ella llegue. Comenzaré por presentar a los ponentes, incluyéndola a ella, para no interrumpir después, para después irles dando la palabra. Nos acompaña la doctora Alba Carocio de la Universidad Central de Venezuela, quien nos va a hablar sobre la lógica del cuidado en la base del buen vivir, corresponsabilidad y políticas en América Latina. Alba Carocio es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela, licenciada en maestra en Filosofía por la Universidad de Zulia y actualmente es directora del Centro de Estudios de la Mujer y directora editora de la Revista Venezolana de Estudios de la Mujer, así como profesora de la Cátedra de Metodología de la Investigación. Todas estas funciones las desempeña en la Universidad Central. Asimismo, ha sido investigadora y coordinadora en diversos grupos de investigación, como el del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, donde coordina el Grupo de Trabajo Internacional Género y Globalización, y es autora de diversos libros y artículos de revistas sobre estudios de género, administración y microeconomía. Le damos la bienvenida a Anester Ceseña, quien ya ha llegado, y entonces procedo mejor, como se acostumbra, dándole la palabra a nuestra primera ponente y después iré presentando a los otros conforme les llegue el turno de participar en esta mesa. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, sería para nosotros, buenos días. Aquí, muy agradecida de tener la oportunidad de conversar y compartir algunas reflexiones, sobre todo Alicia, que ha sido una incansable promotora, ¿no es cierto?, de las ideas de nosotras las feministas y que además es altamente comprometida con la investigación, también a la revista y a la UNAM por ser el hogar, el espacio de todas las reflexiones. Y bueno, quiero decir que he aprendido muchísimo, que además de todo no soy economista y que entonces por lo tanto no voy a hacer una ponencia de orden económico, pero puesto que todos tenemos que sufrir la economía, todas tenemos que poder opinar de la economía, ¿no es cierto? Así como dijo hace muchos años Olympia de Gouges. Entonces, bueno, voy a referirme a un tema que está muy en este momento en América del Sur. Alguien hizo una acotación que quizá el Canal de Panamá dividía, ¿no es cierto?, unos procesos de otros procesos que se están dando en América Latina. Entonces voy a referirme al buen vivir y en especial a la lógica del cuidado y los aportes que la lógica del cuidado puede hacer a toda la filosofía y toda la propuesta, que es la propuesta del buen vivir. En primer lugar, vamos a hacer una breve referencia a en qué consiste la organización capitalista, a la cual hay que decirle también que es patriarcal, porque no sería posible el sostenimiento del capitalismo sin el patriarcado, que le da una base filosófica, una base cotidiana, sobre todo una base en la cotidianidad. El capitalismo se basa en un contrato social, ¿no es cierto?, en el que subyace un contrato sexual, porque el contrato social establece unos deberes públicos, pero también hay unos deberes privados que se cumplen dentro de los hogares y que dan sustento a la producción y a la vida social. Básicamente ese contrato social se basa en una falacia, en una mentira, que es la concepción de una igualdad contractual, de la idea que hasta hoy la conservamos, de que cuando se hace un contrato las dos partes están en igualdad.
Acá ha habido algunas ponencias que hablaban, por ejemplo, del ALCA, y el ALCA parece que promueve la igualdad y resulta que en la práctica hay desigualdad, entonces no existe la igualdad contractual en abstracto. ¿Y por qué pasa eso en el contrato social capitalista? Bueno, básicamente porque los seres humanos se ven como incorpóreos, ¿no es cierto? Sin sexo, sin etnia, sin edad, ¿no es cierto? Son seres humanos que hacen contratos y que no tienen cuerpos. De ahí que surge, ¿no es cierto?, se da base al modo visible de vivir y producir dentro del capitalismo, que se basa, como todos sabemos, en la lógica de la acumulación, en el crédito para incentivar el consumo, porque el consumo y el consumismo es en este momento el impulso del sistema, ¿no es cierto? Las empresas invierten grandes capitales en marketing y otras estrategias de penetración de las mentes, de los espíritus, para justamente incentivar el consumo, lo que nos ha llevado a lo que nosotras llamamos la mercantilización de la felicidad, es decir, en el mercado se puede comprar todo, se puede comprar incluso la tranquilidad espiritual, porque para eso están, por ejemplo, los psicólogos y los psicoanalistas, ¿no es cierto?, que nos hacen un brushing cerebral y nos dan la felicidad. Y entonces el asunto está en que el capitalismo promueve, ¿no es cierto?, una filosofía de vida que es la filosofía de la solución individual a las contradicciones sistémicas. Si nos sentimos mal, si nos sentimos tristes, si nos sentimos solos, en realidad son problemas individuales. Si estamos enfermos, son problemas individuales, y entonces tenemos que, a pesar de que la contradicción es general y sistémica, la solución debe ser individual. Muy bien, frente a ese tipo de lógica, ¿no es cierto?, que es la lógica de la acumulación, surge la propuesta del buen vivir, ¿no es cierto? El buen vivir, que es un cuestionamiento, un cuestionamiento sustancial a las ideas contemporáneas de desarrollo, especialmente a eso que algunos llaman mal desarrollo, como lo quieras llamar, pero el hecho es de que el crecimiento económico no resuelve los problemas de la pobreza, y no solamente no nos resuelve, sino que en muchas ocasiones nos hace profundamente infelices, ¿no es cierto? No nos trae ese bienestar social y la felicidad que es en sí el objetivo último, ¿no es cierto? O debe ser el objetivo último de la economía y del Estado también. Entonces el vivir bien es como, o buen vivir, ya vamos a ver que son varias maneras de que se puede decir lo mismo, tiene una dimensión múltiple, ¿no es cierto?, que insurge un poco contra esa idea. ¿En qué se basa? En derechos humanos y derechos también de la naturaleza, ¿no es cierto? La idea básica es que no es que porque tengamos más, sino porque tengamos mejor y vivamos mejor, es que seremos más felices. Lo importante de esto es que esta es una idea que viene de atrás, ¿no es cierto? Nosotros siempre pensamos que las ideas son, siempre van a estar más bien en el futuro y las vamos descubriendo. Bueno, también descubrir significa reconocer la historia. Y las ideas del vivir bien vienen de nuestros ancestros indígenas. Por ejemplo, por eso es que podemos expresarlas como Sumac Causabe, el Sumac Camaña, que se dice en Bolivia, el Ñan de Reco o vida armoniosa y Tecoporá, ¿no es cierto?, que se dice en Paraguay, que dicen los guaraníes. En realidad el vivir bien es el vivir armonioso con relaciones armoniosas y con armonía con la naturaleza. Todo esto en un contexto también del socialismo del siglo XXI, que además tiene por máxima algo que dijo Bolívar, que es nuestro libertador: el objetivo y el fin último es la suprema felicidad social. Eso está incluso en la Constitución venezolana, dentro del socialismo comunitario y como una alternativa civilizatoria. Hay dos ideas básicas que con el buen vivir pasa que nosotros podemos tener muchos enfoques, ¿no es cierto?, y diferentes maneras de abordar el buen vivir. En especial, yo voy a abordar
los aspectos que tienen que ver con la interdependencia de todo lo viviente, de todo lo interviviente entre sí, y la reproducción ampliada de la vida. Estas son dos ideas centrales del buen vivir, es decir, la idea de que la naturaleza tiene derechos es porque precisamente los seres humanos somos interdependientes entre nosotros y somos interdependientes con la naturaleza, y la naturaleza a su vez es interdependiente con nosotros. O sea que esta idea de interdependencia, que a su vez tiene que, para que vivamos bien, ser una interdependencia armoniosa, es una idea sumamente básica y sumamente básica para lo que después llamamos nosotras, ya desde una visión feminista, la reproducción ampliada de la vida. En la reproducción ampliada de la vida consideramos la reproducción en todos sus aspectos, no en el aspecto exclusivamente de natalidad o reproducción, sino todo lo que la vida necesita para continuar siendo vida y para desplegarse cada vez de una mejor manera. Y a través de estas dos ideas, ¿no es cierto?, hay que replantear entonces la economía política considerando, ¿no es cierto?, lo subjetivo privado, las identidades, la felicidad, la sexualidad, todos esos aspectos también tienen que estar considerados en la economía. Si no, caeríamos en la circulación de mercancías nuevamente, como si esa fuera, digamos, la piedra filosofal. Hay entonces dos grandes conjuntos de ideas, vamos a llamarlos, que vienen del feminismo y que vienen del ecologismo, que se insertan dentro de la concepción general del buen vivir. ¿Por qué estamos considerando la reproducción ampliada de la vida? Bueno, porque efectivamente necesitamos pensar la sostenibilidad humana y las posiciones desde las cuales se reproduce la vida, ¿no es cierto?, en contra de esa acumulación con una aparente separación, ¿no es cierto?, cada vez más completa de los cuerpos materiales y los cuerpos concretos y encarnados. Efectivamente, por ejemplo, aquí se ha hablado mucho de la financiarización. La financiarización es como la desmaterialización llevada al extremo, ¿no es cierto? Entonces, verdaderamente cada vez el cuerpo concreto de los seres humanos y de la naturaleza pareciera tener menos importancia, y resulta que esa es la vida, ¿no es cierto? La vida se produce allí. Por otra parte, la idea del buen vivir se opone, ¿no es cierto?, a esa utopía capitalista de un crecimiento sin fin, ¿no es cierto?, donde hay unas personas que son los emprendedores, los famosos emprendedores y emprendedoras, que son los que dan impulso, ¿no es cierto?, mientras los demás lo siguen, y estos emprendedores y emprendedoras no tienen sexo, no tienen carne, tienen puro impulso, ¿no es cierto?, que vendría a ser como el impulso vital, ¿no es cierto?, y serían capaces de producir bajo algunas condiciones generales, un sinfín, ¿no es cierto?, y entonces el planeta y la humanidad va creciendo sin fin. Ahora bien, cuando hablamos de la sostenibilidad de la vida, lo primero que se nos viene a la mente es la sostenibilidad ecológica, ¿no es cierto?, la naturaleza y demás, ¿no es cierto? Sin embargo, esto es solamente un aspecto, digamos, de la sostenibilidad de la vida. Hay una sostenibilidad que está a la vista y que es tan cotidiana y que está invisible, ¿no es cierto? Un poco lo que Silvia exponía en su ponencia, ¿no es cierto? Hay una sostenibilidad cotidiana que realizan las mujeres a lo largo y ancho de todas las sociedades, no solamente de las latinoamericanas en condiciones un poco peores, ¿no es cierto?, porque las infraestructuras y la pobreza hacen que esa reproducción de la vida, porque eso hay que decirlo, sea de verdad muy difícil, ¿no es cierto? Aquí hay que reconocer que nosotras tenemos unas heroínas constantes y cotidianas, que son ese 40%, yo estaba revisando
por ejemplo, las cifras de crecimiento de los hogares con jefatura femenina, y realmente es pavorosa a lo largo de toda América Latina. Por ejemplo, aquí en México está en 22.5 según el último censo, en Chile está en 40%, en la Argentina está en el 36%. Esas son mujeres que reproducen la vida en lo cotidiano y que, que hacen un gran trabajo para la reproducción ampliada de la vida. Porque, ¿qué es lo que ocurre? El sistema económico no solamente ha crecido, expoliando sistemas naturales, sino que también ha incautado el tiempo de las personas. El tiempo de las mujeres está completamente incautado por el capitalismo, porque aún más, un poco también lo que planteaba Silvia, nos hemos incorporado al mercado de trabajo bajo un modelo de mercado de trabajo que es un modelo masculino, para el cual, para tener éxito en ese mercado de trabajo, hay que trabajar 8 horas, 12 horas, 20 horas. Eso se suman las otras jornadas que se realizan, que son en sostener. O sea, no hay espacio prácticamente ni para sostener la propia vida, menos hay espacio para sostener la vida de los demás. Entonces son mujeres en condiciones de subordinación que realizan en lo cotidiano todo lo que llamamos trabajos de cuidado, que son los trabajos de cuidar la vida y sostener la vida, que son trabajos destinados a satisfacer las necesidades de los grupos, su supervivencia, su reproducción, y también implican afectos y emociones. No solamente son los trabajos domésticos, como les llamábamos antes, que son los que se realizan en el hogar y el cuidado de las personas que se realizan en el hogar, sino los trabajos comunitarios. Basta ir a las comunidades más pobres, las colonias creo que las llaman aquí, nosotros en Venezuela les llamamos los barrios, las favelas en Brasil, para ver que montones de organizaciones de base que trabajan por el bienestar de las comunidades, procurando que llegue el agua, procurando que llegue la electricidad, etcétera, son manejadas, son sobre los hombros de las mujeres, ¿no es cierto? Casi todas las luchas del agua que tienen que ver con la defensa del agua, pero también tienen que ver con lograr el agua para las comunidades, que es vital, ¿no es cierto?, para la vida y la salud, lo hacen las mujeres. Por otra parte, todas las campañas de vacunación, de salud, de prevención, también se hacen sobre los hombros de las mujeres, ¿no es cierto? Los sistemas, está calculado que el 90% de la prevención de salud queda en manos de las mujeres. Es más, el sistema médico y el sistema de salud culpabiliza a aquellas madres que por X, B o Z no tengan la atención tan rápida, tan diligente como corresponde. Sin embargo, toda esa gran cantidad enorme de trabajo que se hace para sostener la vida, está fuera del concepto de trabajo. ¿Por qué? Porque todavía en nuestras sociedades nos manejamos con la idea de que el trabajo es empleo, exclusivamente empleo. Entonces, todo lo que no se remunera de una manera, digamos, con regularidad, es una cosa que no es trabajo. Y en eso, bueno, desgraciadamente, nos hemos especializado las mujeres. Entonces nosotras, o por ejemplo, una de las cosas que proponemos, ¿no es cierto?, es ampliar, desbloquear ese concepto anticuado, decimonónico de lo que es el trabajo, incluyendo el trabajo mercantil, el trabajo doméstico. Todos estos trabajos realizamos las mujeres: el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado, el trabajo comunitario y el trabajo voluntario. Basta mirar toda nuestra geografía latinoamericana, caminar por estas calles, voy a apurarme, caminar por estas calles de cualquier ciudad para ver las mujeres realizando una serie enorme de actividades, ¿no es cierto?, que resultan invisibles. Por ejemplo, la cantidad de mujeres que venden tortillas, comidas en la calle, que son mujeres que solucionan la vida de muchos hombres, incluso, por supuesto, hombres y mujeres, que no tendrían acceso a una comida pues mucho más formal, ¿no es cierto? Entonces la vida bulle en todas esas actividades, ¿no es cierto?
Entonces las mujeres acaban asumiendo en este sistema capitalista patriarcal dobles y triples jornadas, desempeñando tareas domésticas y en todo caso viviendo esto como una culpa cuando no se puede cumplir todos esos roles que nos ha inculcado y que no solamente a nosotras sino a toda la sociedad. Ahora, toda esta situación se agrava por algunas condiciones demográficas que han existido y que nuestras sociedades van a esto, por ejemplo, y que venimos arrastrando de la época neoliberal y otras que son naturales, por ejemplo, el envejecimiento, la destrucción de los espacios públicos, ¿no es cierto? Nuestras sociedades fracturaron las ciudades, cada vez es más difícil encontrarse con la vecina, con esto, con el que me ayuda, con la relación armoniosa, hay agresión en las calles y escisión completa en la vida urbana, hay una pérdida de la vida social, la migración femenina que ha sido tratada aquí, lo cual ha generado las llamadas cadenas globales de cuidado, que son madres que están, por ejemplo, en España, haciendo trabajo de cuidar a aquellos que ya no son cuidados por sus propias mujeres, y entonces cuidan vía telefónica a los hijos que tienen acá y dejaron a cargo de su abuela y la privatización de los cuidados. Muy bien, ¿qué pensamos entonces? ¿Cuáles serían las propuestas? Bueno, primero que entre todas esas deudas que hay que pagar la deuda de los cuidados, ¿no es cierto? Hay que visibilizar la contribución de los cuidados a la protección social. La protección social es una necesidad básica de todas las sociedades humanas. Nosotros no tenemos sociedades viables si nuestras sociedades nos sentimos inermes frente a las cosas que nos pasan. ¿Qué queremos de nuestros estados? Bueno, queremos que nuestros estados nos protejan. Queremos que nuestra sociedad sea maternal para nosotros, es decir, que podamos encontrar, cuando nos vemos sometidos a riesgos, protección allí. Pero esa protección la hemos encontrado por ahí en la casa, como hemos podido, y generalmente son las mujeres. Hay, por lo tanto, una deuda importante de los cuidados, y esto significa cambiar las prioridades y poner en el centro de las prioridades la vida y su cuidado. Recordando que mantener la vida es una responsabilidad social. No es una responsabilidad individual. Si nosotros queremos cambiar las sociedades, esa visión capitalista de soluciones individuales para problemas sistémicos debe acabarse. Las soluciones solamente pueden ser grupales, solamente pueden ser a través del acuerdo, a través del colectivo. Y las políticas de cuidado deben ser una responsabilidad, y por eso nosotros proponemos la idea de la corresponsabilidad social. Aquí voy a tomar una frase de Alberto Acosta, que es uno de los máximos teóricos del capitalismo, de buen vivir, que me mata, me pega, me corta en pedacitos. El valor básico de la economía, dice Alberto Acosta, en un régimen de buen vivir es la solidaridad. Si no hay solidaridad, pues no, ¿para qué queremos la economía? ¿No es cierto? Es decir, ¿para qué queremos una sociedad tan árida, tan triste, tan difícil, que no pueda ni siquiera cuidarnos? Entonces, ¿qué lugar ocuparían los cuidados en un régimen económico que prioriza el bien vivir? Bueno, integrar la producción con la reproducción como procesos indisociables, esta es una idea de Magdalena Reón, es responsabilidad social, redistribución y revalorización. Es decir, buscar un nuevo equilibrio entre la producción y la reproducción, considerar el cuidado como un buen público y una solidaridad y corresponsabilidad entre géneros y generaciones, entre generaciones que están nuestros mayores y también están nuestros niños. Y por eso la idea es marchar hacia sistemas nacionales de cuidado. Bueno, como yo no puedo dejar de decir, aunque sea 2 palabras de Venezuela, puesto que, bueno, yo vivo allí, es mi patria, y necesito, ¿qué estamos haciendo nosotros en torno a esto? Pues, bueno, algunos avances, la revolución está en proceso, el capitalismo no se acaba de un minuto para el otro, hay avances, hay retrocesos,
Hay mucho camino por hacer, hay mucho trabajo que realizar, todos los brazos sean bienvenidos. Y bueno, simplemente voy a mencionar el reconocimiento del valor económico y los aportes de trabajo en el Estado. Está reconocido a nivel constitucional, fue la primera constitución que lo reconoció en el 99, esto no fue gratuito, esto se logró por la lucha de las mujeres, es decir, también hay una idea básica, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos en nuestro país, que es que las cosas se consiguen con el poder popular. El poder popular es la masa que mueve, porque no podemos hacerlo individualmente, tenemos que hacerlo entre todos y todas. Hay algunas misiones, ustedes saben que las misiones son las políticas sociales de impulso, entonces tenemos la misión Madres del Barrio, el Banco de Desarrollo de la Mujer, el CONADIS, que es para la atención y apoyo a los compañeros que tienen capacidades especiales. Hubo una misión primero que se transformó en CONADIS, la misión Hijas e Hijos, la gran misión Hijas e Hijos de Venezuela, la gran misión en Amor Mayor, que es para lograr ese compromiso que América Latina sí tiene mucho tiempo y que no logramos que se implemente, que es la seguridad social universal, ¿no es cierto?, donde ya nosotros tenemos la llamada jubilación para la ama de casa, que es el reconocimiento, por lo menos en la última de las etapas de las labores del cuidado. La ley, y finalmente la ley del trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, que es que fue promulgada en el 1 de mayo de este año, y que amplía enormemente, amplía 6 meses la licencia postnatal. Bueno, luego podemos en todo caso explicar cuáles son los cambios que trajo esa ley. Y bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a Alba por esta interesante conferencia que seguramente generará algunas preguntas y tal vez debates. Pasaríamos de inmediato a darle la palabra al doctor Antonio Palazuelos de la Universidad Complutense de Madrid, quien nos va a hablar sobre los elementos de fortaleza y debilidad del proyecto de desarrollo de la Revolución Ciudadana en Ecuador. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense, es profesor del Departamento de Economía Aplicada, miembro y docente de diversas redes de investigación económica en universidades de España y América Latina, y está coordinando diversos proyectos de investigación. Ha impartido cursos en distintos programas de doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la misma Complutense y en universidades de América Latina. Es autor de múltiples artículos que abarcan los temas de la economía mundial, desarrollo económico, el mercado laboral y la economía de América Latina. Y sin más, le doy la palabra para que nos haga favor de exponer. Creo que con este. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a la doctora Alicia Girón por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes estos minutos, que son muy pocos, de entrada lo digo, y en este sentido, el tema que yo voy a abordar es esencialmente hacer un análisis desde mi punto de vista de lo que es el proyecto político y el proyecto de desarrollo, la estrategia de desarrollo de la Revolución Ciudadana ecuatoriana, como ellos dijeron. Si hubiera más tiempo, yo vería que sería necesario hacer una introducción para explicar, digamos, como mínimo, el proceso histórico que ha generado esa posibilidad que un grupo político ni siquiera organizado pueda acceder a la gobernatura de un país, no al poder, pero sí a la gobernatura, a la presidencia de un país, y por primera vez en la historia un grupo progresista y de izquierdas en el caso de Ecuador. Por otro lado, también hay que explicar un poco las características de ese grupo y, en ese sentido, las ideas o la ideología que hay detrás para poder luego entender el proceso. Por otro lado, también quiero matizar que estamos hablando la gran mayoría de las experiencias, bueno, la gran mayoría no, las 3 experiencias que van a pasar hoy por la mesa son experiencias, digamos, que en términos históricos prácticamente son de hoy. Es decir,
De alguna manera, quizá la experiencia venezolana es más larga, más tiempo, pero las otras dos, la boliviana y la ecuatoriana, apenas llevan 5, 6, 7 años, en el cual han pretendido hacer un proceso de transformación económica, social y política de estos países. Entonces, en este sentido, el análisis que tenemos que hacer debería ser lo más objetivo posible, en el sentido de encontrar los ejes esenciales de lo que se pretende hacer y luego, de alguna manera, analizar desde nuestro campo académico e investigador, digamos, lo que nos parece que se está haciendo, que es un poco lo que yo voy a pretender. No sé si son las palabras más adecuadas las que he utilizado, si fortalezas y debilidades, pero no he querido entrar tampoco en el discurso cepalino, de éxitos y fracasos, porque no es fracasos a lo que yo me refiero cuando hablo de debilidades. Habría más bien de dificultades para seguir adelante en el proceso. Es decir, que no estoy evaluando el proceso, sino simplemente poniendo encima de la mesa, digamos, aspectos que tienen esa dialéctica o esa dualidad de los procesos históricos, que es que se avanza de forma irregular, porque antes que nada tengo que decir también que es un proceso en formación, no es algo que esté ya planificado desde antes de la victoria electoral, sino que se ha ido y se sigue creando diariamente. Bueno, no sé cómo funciona el cacharro este. ¿Sí? ¿Me lo pones? Por favor. ¿Pasas a la primera ya? Bueno, lo que voy a pasarles prácticamente son fotografías prácticamente de aspectos que desde mi punto de vista constituirían elementos esenciales de ese proyecto político y de desarrollo económico que pretende ser diferente no solo al neoliberalismo, sino a otras estrategias de desarrollo que se han pretendido implantar en la región y en el mundo del subdesarrollo. Entonces, voy muy telegráficamente un poco a ir comentando brevemente algunas de esas características y no creo que me vaya a dar tiempo, pero si me diera, pues ampliaría mucho más algunos aspectos que para mí son más significativos. Voy un poco a matizar eso que he puesto, que voy a ir poniendo y que voy a ir pasando. En primer lugar, yo creo que una de las cosas que para mí es una fortaleza interesante de destacar es la capacidad que ha tenido este grupo, voy a hablar de ese colectivo para no centrarlo en la figura de la presidencia, ese grupo para formalizar un proyecto en muy pocos años. Yo creo que es un proyecto que podemos encontrar explícito, razonado y, desde mi punto de vista, bastante completo, que se puede sacar, porque no es algo que es digamos, un programa visible y, sobre todo, para todo el mundo, sino que es para Ecuador y en este momento y en este contexto, que se puede sacar de los llamados, que yo he llamado documentos programáticos. En algunos de los documentos, en Ecuador también, como en el resto de América Latina, no en España, que somos muy duros, en el sentido del lenguaje, se utilizan palabras muy bonitas, como ellos hablan del país que sueñan. Yo creo que esto es muy bonito. Bueno, documentos programáticos se entiende que son el programa con el que se presentaron a la sociedad ecuatoriana y que ganaron en un contexto y en un momento muy, muy particular. Estamos hablando de finales del año 2006, con lo cual en el gobierno están desde enero del 2007 hasta ahora. La Constitución, es decir, el nuevo texto constitucional que surge, que es aprobado a través de un referéndum en el 2008 y, sobre todo, lo más elaborado son el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, y sobre todo el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir, que es cuando aparece este concepto ya claramente identificado, aunque se habla de él prácticamente desde los orígenes. Después, a partir de ahí, el gobierno lo que ha hecho ha sido empezar a aplicar esos planes llamados nacionales de desarrollo, que podría entenderse como los tradicionales planes de desarrollo que tienen hasta los gobiernos neoliberales. Aquí no es ese el objeto. Vamos a ver que los planes nacionales son prácticamente una propuesta societal, es decir, una propuesta de la sociedad y del modelo económico y social y político al que se quiere aspirar, y en este sentido ahí lo encontraríamos. Entonces, hay numerosos planes y programas sectoriales que son los que van concretando ese programa del Buen Vivir. Un aspecto que quería resaltar de entrada es que dentro de ese proyecto nosotros encontramos una voluntad de romper con la lógica central y única del sistema capitalista. Vamos a ver que en la propia Constitución se reconoce que, en primer lugar, el país se le define como un país social y solidario. Ya de entrada se está identificando. Y, por otro lado, cuando se aspira a un sistema económico, se habla de un sistema económico también social y solidario. Con lo cual, aunque no se utilizan términos como anticapitalistas, etcétera, etcétera, se le está dando unas connotaciones que ya evidentemente reflejarían esto.
Y por otro lado, también se dice como un objetivo fundamental, en la medida que se coloca al ser humano como el objetivo último de este proyecto de sociedad, evidentemente también se plantea intentar romper las bases de reproducción de las desigualdades económicas, sociales y políticas. Es decir, las transformaciones tienen un objetivo fundamental, que es transformar y eliminar y reducir, se supone que en un periodo, no se sabe de cuánto de largo, realmente esas desigualdades. Bueno, voy a intentar un poco ir desgranando algunas de esas variables que estarían dentro de ese proyecto y que se supone que es la política que se está haciendo en estos 5 años. Por un lado, se tiene muy claro que hay que redefinir o definir un nuevo modelo de acumulación y redistribución. Es interesante que siempre aparecen estas dos figuras, estas dos variables unidas. No se entiende la producción, la acumulación, el crecimiento económico, si no se habla en qué se va a utilizar esa riqueza. Y en ese sentido, fijaros que es la redistribución, ni siquiera la distribución. Claramente tiene una intencionalidad social y política. Entonces, que es un eje fundamental desde mi punto de vista, y quizá el más complicado, se habla de la necesidad del cambio de la matriz productiva y el patrón de especialización. Como todos sabemos, antes de 2006, y todavía hoy, porque las cosas no se pueden cambiar todo lo que uno quisiera rápidamente, Ecuador sigue siendo un país primario exportador. Desde los años 70, exportador fundamentalmente, el producto fundamental es petróleo, y luego hay una variedad de pequeños productos que son tradicionales ya, prácticamente algunos desde la colonia, que constituyen los principales productos de producción y para la exportación esencialmente. Estamos hablando del banano, camarón, flores, etcétera, etcétera. Bueno, se tiene muy claro que hay que cambiar ese patrón productivo y exportador hacia otro que primero sea más diversificado, no esté centrado esencialmente en productos primarios, sino en otro tipo de sectores que agreguen mayor valor agregado, que incorpore el progreso técnico, que incorpore el empleo, un empleo de calidad, y que incorpore la sostenibilidad ambiental como un elemento también básico. Por otro lado, y otro aspecto fundamental de cómo debería ser ese nuevo modelo de acumulación, es el papel que juegan los diferentes agentes económicos y sociales. Y en este sentido, evidentemente, tras una crítica muy radical al modelo neoliberal, en absoluto se confía en que el mercado es el principal regulador de las relaciones económicas y sociales, y por eso se apuesta muy claramente y muy extensamente en la propia Constitución en la necesidad de una intervención pública que vaya de alguna manera consolidando los objetivos de ese proyecto político y social y económico, en el cual se da un sitio a la iniciativa privada, y el proyecto socialmente, evidentemente, se ve más cerca dentro de esa iniciativa privada en la gran miríada de empresarios medianos, pequeños y microempresarios que se supone que son la única base social de los productores que estarían más cerca del proyecto. Por supuesto, los grandes productores bananeros y exportadores no se confía para nada en que puedan ser, prolíficos a este proyecto. Y también aquí, aunque aparecerá posteriormente en otras diapositivas, se incorpora como un elemento también importante lo que se llama la economía popular y solidaria. Como sabéis, en otros sitios se habla de economía social y solidaria, es decir, tiene muchos nombres, pero sería eso. Un tercer elemento importante sería la necesidad inmediata de redefinir las relaciones externas. Las relaciones económicas se supone que es comerciales y financieras, pero también las relaciones políticas. Las relaciones políticas esencialmente afianzadas o asentadas en la soberanía nacional. Ecuador, por la propia dimensión del paisito, como dirían los uruguayos, de alguna manera, un país de escasas posibilidades, de dimensiones en todos los terrenos, sobre todo a nivel de desarrollo, pues ha sido un país muy manipulado, por llamarlo así, por los grandes poderes fácticos internacionales, sobre todo por Estados Unidos. La etapa neoliberal fue un entreguismo brutal a los grandes intereses financieros, y en el cual había una parte importante de intereses estadounidenses. Pero la propia política exterior, de alguna manera también ha sido muy representativo de ello. Por ejemplo, la última famosa llamada huelga policial, que fue un golpe de Estado encubierto, pues nos enteramos que el Servicio de Inteligencia Ecuatoriano, nacional, estaba estaban en la nómina de la administración norteamericana, era quien pagaba los sueldos. Bueno, pues estas cosas que no nos caben en la cabeza da idea de cómo era el país y la influencia norteamericana. Entonces, no es
lo importante cuando estamos hablando de redefinir las relaciones políticas, la soberanía no está en el enfrentamiento con Estados Unidos, que no creo que sea un objetivo del gobierno, digamos, ecuatoriano, sino más bien tener la libertad de poder relacionarse con quien le dé la gana, por decirlo así. Entonces, claro, simbólicamente la prensa muy contraria al proyecto, digamos, de ecuatoriano, de la prensa, estoy hablando de la prensa internacional y sobre todo me refiero a la prensa española, inmediatamente nos saca como una cosa extraordinaria el que tenga relación con Rusia, con Irán o con China, porque es que antes, por decirlo así, estaba prohibido. ¿Por qué? Porque el sistema político que había, evidentemente, no se relaciona. Ahora hay una apertura. Pero fijaros, cuando nosotros analizamos las nuevas relaciones políticas, las más intensas que está haciendo la Cancillería ecuatoriana no es esencialmente con estos países, aunque sean los titulares de los periódicos, sino es esencialmente estrechar los lazos y reducir las dificultades de todo tipo que ha habido, históricas hasta fronterizas, con los países vecinos. Se han intensificado, sobre todo, salvo el momento complicado con Colombia, de la frontera, etcétera, etcétera, con Colombia, con Perú, con Bolivia, la prensa internacional esencialmente con Venezuela, con Venezuela sí, pero no mayoritariamente. Ha habido un esfuerzo mucho mayor con Argentina, con Brasil, esencialmente con Chile, por ejemplo, que no solo se expresa en términos económicos, que también es importante, sino también en términos políticos. Bueno, entonces este es un factor importante, no me puedo detener, pero tiene su dimensión comercial, intentando abrir más mercados, también financiarse más independientemente, depender menos de las instituciones que habían intervenido constantemente en las políticas de todo tipo en Ecuador. Una de las primeras decisiones del gobierno Correa fue echar al representante del Banco Mundial. Y porque el representante del Banco Mundial, la institución del Banco Mundial, había estado interviniendo claramente para que Correa y este proyecto no hubiera salido. Es decir, había una intromisión muy fuerte en la política diaria. Bueno, ¿pasas, por favor? Otro aspecto importante y sobre todo perentorio fue el dedicar una intención muy fuerte en mejorar las condiciones sociales y de vida de la población. Cuando uno analiza la realidad social de Ecuador cuando estaban los cafres neoliberales en los años 90, uno se da cuenta de la enorme labor que había que hacer desde ese gobierno inmediatamente. Y hubiese sido igual si hubiera habido una sensibilidad social, aunque fuera un gobierno, digamos, no doctrinario, no fundamentalista neoliberal. Ecuador, a finales de los 90, a principios del 2000, tenía los peores ratios sociales prácticamente de casi toda América Latina. En el sentido de, por ejemplo, gasto público y sobre todo gasto en educación, gasto en salud, pero vamos, cantidades irrisorias. El nivel de pobreza se había elevado pasando de un 30 a un 80%. Sabéis que Ecuador es un país chiquito, como decía antes, apenas 10, 11 millones de habitantes, ahora están por 14. Bueno, pues en menos de 3, 4 años hubo 1 millón de personas que emigró del país porque la situación de la crisis la hacía insostenible. La vida al margen de las posibles expectativas en otros sitios. Entonces nos encontramos con intensas políticas sociales que buscan satisfacer las necesidades básicas de la población, universalizando derechos. Esto va más allá de la propia política social, sino esencialmente garantía de derecho para toda la sociedad, garantizando servicios básicos, lo que ha llevado a una clara mejoría en los niveles de vida de la población y también a un fuerte apoyo popular al proyecto y también al propio gobierno. No voy a entrar en ello porque para mí no es significativo, pero Correa, desde que está en el gobierno, entendiendo Correa como se supone que el proyecto está siendo apoyado prácticamente, no es muy fiable las encuestas en Ecuador, como la gran mayoría de los países latinoamericanos, y yo diría del mundo, pero de alguna manera un apoyo, un 60 o un 70% lo ha mantenido. Supongo que ahora que vienen las elecciones va a bajar esto significativamente porque la presión de los medios de comunicación es muy fuerte y en ese sentido pues puede ser. Luego, si da pie, pues hablamos hasta de las próximas elecciones. Recuperación del protagonismo del Estado, pero como un mandato constitucional. Es decir, la Constitución recoge como el principal, digamos, responsabilidad del Estado hacer las transformaciones y ser garantía claramente de derechos políticos, sociales y económicos. En este sentido, es como hay que entenderlo. No es un problema de intervención y de regulación, que también lo es, sino también lo otro que es importante. Y otro aspecto fundamental que yo querría resaltar es digamos, apostar claramente y llegar a la sociedad
digamos, la recuperación de los valores colectivos y solidarios, que evidentemente todo el discurso neoliberal de 30 años había debilitado muy fuertemente. Desde un punto de vista propiamente político, yo creo que es una fortaleza, o si se quiere, un acierto de este grupo que está en estos momentos comandando el país, el debilitamiento del sistema político tradicional, que ya estaba muy deslegitimado a finales de los 90. De hecho, si no se entiende la subida al poder de este grupo, que no tenía una experiencia partidaria, ni era identificado ideológicamente, aunque los individuos pudieran estar ya militando en movimientos sociales, etcétera, etcétera, pero no eran del aparato tradicional, y el debilitamiento de esa partitocracia, que es como en la campaña electoral se identificó a lo que era el antiguo régimen político, por llamarlo así, y la configuración de uno nuevo a partir de esta nueva Constitución. Durante los 2 primeros años de gobierno, el objetivo fundamental fue esencialmente ir hacia crear un nuevo sistema de convivencia, un nuevo sistema de derechos que se plasmara claramente en la Constitución. Ese nuevo sistema constitucional ha contado con un fuerte apoyo y participación popular, sobre todo en los primeros años del proceso. Por ejemplo, en la Constitución ecuatoriana, por primera vez en toda su historia desde la independencia, no solo se discutió en el Parlamento, se llame como se llame, en estos momentos la Asamblea Constituyente, sino que hubo un debate muy fuerte en la sociedad, en las plazas de los pueblos y en todo tipo donde estaba la sociedad representada. Entonces, en ese sentido, un fuerte apoyo y también elaboración de los planes de desarrollo a los que he dado importancia. Y, por otro lado, también intentar que Ecuador no termine, o como había sido siempre históricamente, sobre todo desde el punto de vista político, 2 ciudades, si se quiere, Quito y Guayaquil. El resto no existía. Se supone que hay que llevar el proyecto hasta el último rincón del país y por eso la necesidad de crear bases sociales y la discusión y la incorporación. Como me dicen que voy ya muy retrasado, voy a pasarlos ahora las llamadas debilidades o, si se quiere, las problemáticas que yo evidencio y que sería más bien retrasos en ese proceso de transformación o dificultades fuertes o contradicciones del propio proyecto, es decir, que de todo hay. Ya está. Por un lado, la necesidad de seguir profundizando la formalización del proyecto, que es, yo creo, bastante coherente e importante, pero que necesita ir, digamos, redefiniéndose continuadamente. Y esa redefinición no es teórica, es redefinición teórica, pero también práctica. Y en este sentido es fundamental no solo de que el proyecto sea cada vez mejor elaborado y de mayores iniciativas, sino sobre todo el preocuparse de la incorporación de la sociedad y los grupos sociales organizados en esa definición del proyecto. No basta con, como ahora van a aparecer en otro lado, con el apoyo electoral, sino que tiene que haber un compromiso de definición del propio proyecto para que no se desvirtúe. Grandes dificultades para conseguir la transformación de la base productiva que sustente el nuevo modelo de acumulación y redistribución. Es uno de los ejes fundamentales más complicados. Necesidad de una evaluación constante de eso que ahora se percibe como lo que hay que hacer para ver si vamos por el buen camino. Estamos en un proyecto histórico en el cual, como decía un autor, que ahora no me recuerdo ahora el apellido, que era un poco raro, pero que la frase es lo importante, en este viaje lo importante no es tener un mapa señalado, sino tener una brújula para saber dónde se va. Esto es el proyecto digamos, ecuatoriano, yo creo, o es lo que parece que se percibe en cuanto al proyecto originario. Entonces, en este sentido, lo importante es ir evaluando e ir aprendiendo sobre la base de los aciertos y los errores. Y en este sentido, esto que algunos ven como negativo, el no tener el camino hecho y el doctrinario, yo creo que es muy positivo en estos momentos en América Latina. Fortalecer el carácter colectivo y solidario de las transformaciones productivas. El papel de la economía popular y solidaria dentro de ese nuevo modelo de acumulación. Consolidar una forma de inserción internacional que es evidente que es muy importante la soberanía, pero igual de importante es ir transformando esas relaciones en función de los objetivos de largo plazo del propio proyecto de desarrollo. Es decir, que lo importante no es exportar por hacer todos más eficientes, sino exportar en la medida que nos permite obtener recursos por los cuales podemos asentar el proyecto sobre otras bases. Es decir, en este no puedo detenerme, pero en este sentido sería. Entonces, en ese aspecto, las relaciones exteriores también tienen que ser un reflejo claro del proyecto transformador, productivo y de inserción internacional por el que se apuesta, pero también de las necesidades básicas de la sociedad. Es decir, que tiene que ser un eje fundamental. Mayor centralidad del trabajo. Quizá esta es una de las mayores críticas, mayores aspectos que yo resaltaría. Como decía antes la compañera, lo ha puesto ahí para otro tema determinado, trabajo no es empleo.
en el proyecto se insiste, se vuelve a recoger fundamentalmente el concepto de empleo, y yo creo que habría que reivindicar el concepto de trabajo. Está en la propia Constitución. Dentro de los objetivos del cambio de las relaciones laborales, el Estado tiene la obligación de garantizar la dignidad del trabajo, una buena valoración, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en ese aspecto de la dignidad, no solo por el reconocimiento de la dignidad del trabajo indecente que se está haciendo y se sigue haciendo, y se hizo mucho más con el neoliberalismo, sino esencialmente el entender como el trabajo como el vínculo fundamental de integración en la sociedad. Y en este sentido yo creo que es como hay que reivindicar el trabajo. Luego, evidentemente, esto se plasma en términos reales, que la gente tiene que trabajar para sobrevivir, y por lo tanto no solo es un elemento social que hay que dignificar, sino también que debe a partir de ahí recibir unos ingresos que le puedan permitir sobrevivir a mejores condiciones posibles, que tenga unos derechos, unas prestaciones. Todo eso sí está, yo creo que bastante recogido, y en algunos aspectos se ha avanzado. En otros bastante menos, está costando bastante, pero yo estoy reivindicando aquí sobre todo esto. Y para eso, evidentemente, hay que potenciar, si estamos hablando del trabajo, a los trabajadores, no solo como ciudadanos, no solo como ciudadanos, sino como propios trabajadores, y se supone que las asociaciones o organizaciones que ellos plantean, sindicatos, proyectos colectivos, solidarios, etcétera, etcétera. Un mayor protagonismo del proyecto regional, local y comunitario. Es evidente que, a pesar de que Ecuador es un país relativamente chiquito, y por lo tanto la posibilidad de elaborar y hacer políticas tengan una dimensión nacional, es muy difícil transformar la realidad económica y social nacional así a corto y medio plazo, que es una exigencia política y social de la propia sociedad que lo va demandando. Y para tener el apoyo de esa sociedad, evidentemente, no solo hay que comprometerla a ser partícipe de ese proyecto, sino también ir satisfaciendo esas necesidades de todo tipo. Entonces, en este sentido, a mí me parece que es fundamental dar mayor prioridad e importancia a todo lo que tenga que ver con proyectos colectivos, que la propia sociedad ecuatoriana, antes de que apareciera este fenómeno o esta victoria electoral, ya tiene una experiencia enormemente rica de trabajo colectivo de diverso tipo. Sí, estamos hablando de cooperativas, estamos hablando de comunidades indígenas, estamos hablando... Todo eso hay que recuperarlo y darle una dimensión dentro del proyecto de una manera muy significativa. Entonces, en este sentido, el desarrollo local y todo lo que tenga que ver con esto es un elemento fundamental. Sigo leyendo, y ya para terminar, antes de que me pase la tarjeta roja. Consolidar otro elemento que es fundamental desde mi punto de vista. Es decir, normalmente los que somos más economistas, algunos somos hasta un poquito sociólogos, pero muy poco politólogos, pareciera que algunos aspectos de la política tienen menos trascendencia. Yo creo que es fundamental. No hay un proyecto de transformación real de una sociedad si no está basado sobre un apoyo no electoral, sino un apoyo decidido de la sociedad, creando un gran bloque de poder popular que asiente y que decida y que dirija este proceso. Entonces, en este sentido, ese poder revolucionario, ese poder popular, le he puesto la revolución en términos, porque se podía jugar con el lenguaje tradicional en el que nos movemos la izquierda siempre, pero yo creo que el simbolismo no está en la palabra, el simbolismo está en el objetivo fundamental, que no, como decía, que no solo apoye los procesos electorales, sino que sean actores claros y directos de esa definición y de ese seguimiento del proyecto. Los movimientos sociales es fundamental, el sindicato, las comunidades indígenas, mujeres y ecologistas. Y por último, fortalecer las organizaciones sociales afines al proyecto, y otro tema que también es interesante y que ya, en el caso concreto ecuatoriano, se va a ver ya concretamente en las próximas elecciones, y con una persona que se ha citado en esta mesa, y es que empieza a haber ya, como en todo proceso de transformación, un desgajamiento de personas o grupos que en principio estaban con el proyecto y que ahora son críticos del proyecto. Evidentemente, esto ya un señor medio calvo a principios del siglo XX le llamó el infantilismo de izquierda, y a veces se utiliza de forma despreciativa. Yo creo que puede haber una parte de infantilismo, pero la mayoría de las veces no es infantilismo, es simplemente visiones distintas de cómo hay que avanzar en el proceso. Entonces, sería un error, o ha sido un error, o a veces no se ha hecho de la mejor manera posible desde el gobierno ecuatoriano, la relación que se tenga que ver con esa disidencia que yo he puesto claramente progresista. Es decir, intentar encontrar un nexo de conexión con los grandes medios de comunicación que son propiedad de los grandes propietarios tradicionales de la oligarquía ecuatoriana, es que no hay ni siquiera que intentarlo. Pero, evidentemente, con movimientos sociales, grupos sociales, personas significativas que siguen apostando por proyectos de izquierda, evidentemente no puede uno descalificar, no puede uno posicionarlos casi en la oposición, etcétera, etcétera. Y es evidente que para muchas cosas se va a seguir, digamos, teniendo visiones distintas.
Pero para las cuestiones fundamentales yo creo que hay sitios de encuentro. Claro, para eso hay que tener gran agilidad política, tiene que haber verdaderamente grupo dentro del grupo de poder, vamos a llamarlo así, gente con la clarividencia y no personalizar las relaciones sociales o políticas en personas, aunque sean dirigentes muy significativos. Se me ha pasado, me has puesto la tarjeta roja. Bueno. Bueno, le damos las gracias a Antonio Palazuelos. Seguramente ya se están acumulando los elementos para el debate al que daremos lugar después. Y le damos la palabra ahora a Néstor Ceseña, quien nos va a hablar del Summa Camaña como alternativa al desarrollo. Ella es doctora en Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad de París I en la Sorbona. Es investigadora titular de este instituto y docente del posgrado en estudios latinoamericanos de esta universidad. Es directora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica y fue del 94 al 2004 directora de la revista Chiapas. Es integrante desde 2006 del Polarization Project, coordinado por Wallerstein, coordinadora de 2000 a 2009 del Grupo de Trabajo Hegemonías y Emancipaciones del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, coordinadora del capítulo mexicano de la Red en Defensa de la Humanidad, miembro de la Red de Estudios de la Economía Mundial y de la Red de Economía Global, Global Economy Network, y autora de diversos libros y artículos en temas de hegemonía y emancipaciones. Le damos la palabra, por favor. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Se llama Desarrollo y Summa Causa y algo así. Que la verdad ya estoy dudando si pasar el PowerPoint porque con tan poquito tiempo, ¿verdad? Nos atragantamos y... Bueno, no voy a hablar de Bolivia, como decía Antonio Palazuelos, no era mi intención ni mi propósito. Quiero más bien reflexionar sobre lo que significa esta idea del buen vivir en todas sus versiones, o sea, un buen vivir como un paraguas amplio en el cual podemos ubicar una serie de iniciativas, de corrientes de pensamiento que lo que tienden es a hacer frente a la crisis en la que nos encontramos hoy en día. Primero que nada, agradecer a Alicia la invitación y es decir, si nosotros hemos empezado a hablar ahora de buen vivir, si los pueblos, si los intelectuales, etcétera, han empezado a hablar de esto, es porque hay una certeza realmente de que el capitalismo tiene problemas y que esta crisis en la que se encuentra es una crisis a la que no le está encontrando solución y que desde la perspectiva de muchos no le puede encontrar solución, porque aquello que se propone como modos de solucionar los problemas pues más serios que se han ido generando son modos justamente de profundizar estos problemas o de crear nuevas grietas dentro del sistema. La idea es que para pensar esto, yo no sé, yo por lo menos adopto una perspectiva pues de larga duración, porque incluso pensando que el capitalismo no siempre fue, que el capitalismo tiene su historia acotada, que es un modo de organización social históricamente determinado, históricamente situado, y que si en algún momento empezó, tal vez también en algún momento podría terminar, que no es la única manera de organizar las sociedades y que entonces, bueno, tenemos que prepararnos para o impulsar otras formas de organización que nos permitan por lo menos hacerle frente a los problemas centrales de nuestro tiempo. Y uno de esos problemas centrales es que el capitalismo, la manera como tiene de relacionarse con la sociedad, con la naturaleza, es una manera predatoria. Y la predación está llegando a límites que ya no solamente son insostenibles, sino que están llevando a la idea de la insustentabilidad del propio capitalismo. Hoy estamos consumiendo del planeta no solamente el equivalente a la reproducción tal y como la tenemos hoy en día, sino 50% más. Es decir, estamos en una carrera suicida, en una carrera por la destrucción pues de la naturaleza en la que se debe incluir la naturaleza humana también. Entonces es una carrera que realmente nos hace pensar en que, bueno, si
civilización, estos principios básicos de organización del mundo, de la sociedad mundial, propuestos por el capitalismo, no están dando para seguir más adelante, pues tenemos que empezar a cambiar la dirección. Y entonces, de ahí que se hable de cambio civilizatorio, ¿no? Pero cuando hablamos de cambio civilizatorio, pues por un lado tenemos que ser muy conscientes de que un cambio civilizatorio no es algo de corto plazo, no puede ser pensado como un cambio sexenal, ¿no? O sea, tiene además implicaciones muy profundas, muy complejas, integrales, y que entonces, bueno, tenemos que irlo pensando como un proceso en construcción, y un proceso en construcción de muy larga duración. Es decir, es el buen vivir, yo lo pienso, y creo que así es como está propuesto en términos generales, como una disyuntiva sistémica, y no como una disyuntiva, digamos, de programas de gobierno o de políticas específicas. Es mucho más profundo que eso. Aunque claro, justamente su complejidad, la dificultad de llevar adelante un proceso de esta envergadura, hace que en el momento actual, bueno, se vaya quizá concretando, no sé ni siquiera casi si se pueda decir eso, en algunos pasitos de políticas públicas o de planteamientos teóricos que permitan ir sosteniendo, ir construyendo el entramado conceptual, epistemológico y de sentidos que acompañe este proceso pues largo y difícil, ¿no? Hay que pensar lo que fue el capitalismo en el momento en que empezó a emerger de la sociedad feudal y la dificultad que implicó su construcción, ¿no? Y que implicó incluso, sobre todo el cambio de mentalidades, el cambio de formas de pensar, la ruptura de paradigmas muy asentados que estaban en la población, y que solamente después de un largo periodo en que estos cambios se fueron dando y fueron posibles, y fue posible pensar una cosa distinta, es ahí que realmente el capitalismo empieza a tener condiciones de expansión y de extensión en el planeta. Entonces, bueno, estamos en ese momento, es un momento que se abre desde mi punto de vista desde fines del siglo pasado, con los primeros levantamientos indígenas en los 500 años, que se abre en Asia y en África también de otra manera en este mismo periodo, y que necesariamente se abre en ese periodo porque coincide con los alcances que está teniendo el proceso de depredación. Que yo, bueno, a ver, pon el yo traía como algunos elementos que me parece que son principios básicos que quizás si estamos pensando en términos de alternativa sistémica tendríamos que considerar para pensar en la pertinencia histórica que tiene un sistema y ese otro sistema en invención o sistemas en invención, o quién sabe qué vaya a ser, como decía Antonio hace un momento. Pero como son como dos campos conceptuales, por lo menos que en este momento están abiertos, y que nos llevan a comparar algunos de los elementos que por lo menos han llevado a la crisis en la que se encuentra el capitalismo hoy, y que además, a partir de una historia más larga, nos permiten hoy reconstruir ideas sobre lo que podría ser una salida al capitalismo, que es lo que está planteado en el buen vivir. Entonces, la idea primero es comparar la manera como se ha dado el desarrollo en el capitalismo, es decir, los principios básicos del capitalismo que provienen de la modernidad tienen que ver con la separación sociedad-naturaleza y con la idea de que hay un sujeto primordial, que es el humano, ¿no? Y ese sujeto primordial, que después Alba nos dirá que no es todo el humano, sino el humano masculino, en fin, ¿no? Podemos después profundizar mucho en este campo, pero el ser humano es el sujeto primordial de la historia para la modernidad, y sobre esta idea se asienta el capitalismo. Entonces, el hecho de pensar en un sujeto primordial
y en que hay leyes de funcionamiento naturales que pueden ser transformadas por ese sujeto primordial, que ese sujeto primordial tiene que servirse de todo lo demás que hay en el planeta, y en parte eso es la naturaleza. Entonces esto nos lleva a una relación jerárquica entre diferentes formas de vida, pero también a una relación apropiatoria de unas formas de vida sobre otras. Y esto está pensado en términos de un desarrollo progresivo, acumulativo, lineal, ¿no? Es decir, un desarrollo en el cual siempre se es más, siempre se tiene mayor alcance. O sea, el capitalismo es eso, el capitalismo tiene una dinámica acumulativa en todos los sentidos. Y entonces también, por ejemplo, en lo que es la apropiación de la ciencia, siempre vamos a saber más porque vamos a ir más al detalle de cada una de las partes, cuando en realidad lo que se está haciendo es privilegiar una forma de acercamiento y una forma de apropiación, que si la contestamos con el siguiente, con la idea que se tiene desde estas otras visiones, pues yo no diría solo de los pueblos originarios, porque son bien actuales, o sea, provienen de un cuestionamiento a lo que es el capitalismo hoy, lo que es la sociedad planetaria hoy, ¿no? Pero que tienen la idea de considerar no la parte, sino la totalidad, es decir, que este conjunto integrado en el que estamos, ¿no? Y que se llama vida, que se llama reproducción de la vida, pues ese conjunto integrado como el elemento básico del proceso social y del proceso natural compartidos, complementarios, y que entonces, por ejemplo, tiene formas de conocimiento que no están relacionadas con la disgregación de las partes y el privilegiamiento de las partes fundamentales. Piensen ustedes, nosotros estamos acostumbrados aquí a ver, tenemos un objeto de estudio, pero ¿qué es lo principal ahí? Y lo demás lo desechamos, ¿no? Y ese es más o menos el procedimiento que ha seguido el capitalismo en su historia. Y las comunidades que están planteando lo del summa causae y el summa camaña, lo que están diciendo es, no, justamente esa disgregación lo que ha provocado es un crecimiento desequilibrado, desproporcionado y no complementario, porque termina siendo más en algunos aspectos que en otros y digamos rompiendo todo sentido holístico, todo sentido de las proporciones. La proporción y la desproporción son como uno de los criterios fundamentales de comparación entre estos dos sistemas de pensamiento o de conceptualización, de visión del mundo, cuando en el summa causae o summa camaña se habla de la armonía con la naturaleza o la complementariedad por la naturaleza, por supuesto que se está haciendo un cuestionamiento a esta manera desproporcionada como se ha consumido y como se ha ido extinguiendo la naturaleza, ¿no? El centro, creo yo, del pensamiento aquí está un poco en estos términos, ¿no? La reproducción darwinista, jerárquica, esta evolución que nos dice que solo los mejores sobreviven, ¿no? Y que entonces todo aquello, por ejemplo, que en la naturaleza, en un bosque, las hierbas malas son hierbas que hay que quitar porque no sirven para nada, cuando son parte de esa reproducción completa del bosque y que le permite pues muchas cosas a las otras especies, ¿no? Entonces esta me parece que es la mejor visión de la idea confrontada que hay hoy en día sobre cuáles son pues los posibles paradigmas o las bases generales, abstractas, incluso de desarrollo de las sociedades, o yo diría ante una situación de suicidio sistémico, pues de la posibilidad de mantener la vida en el planeta. Traje algunos elementos de las constituciones de Bolivia y Ecuador, porque son los dos lugares donde esto ha tenido
incluso carácter pues institucional, reconocimiento institucional, pero donde lo que quiero mostrar es cómo es una batalla de ideas o batalla conceptual también en la práctica, que en realidad está muy tensionada y es muy contradictoria. O sea, no podemos decir hoy en día que son dos campos separados para nada. Incluso casi no podemos decir más que hay un incipiente campo en creación, ¿no? En la propuesta del buen vivir, porque lo que tenemos por todos lados es capitalismo y pensamiento correspondiente a la idea de la modernidad. Y entonces, pues de repente por ahí está abriéndose camino, una cosa que ha sido resaltada por mucha gente porque sí contrasta en el sentido de la profundidad o la radicalidad del cuestionamiento que hace, pero que en realidad lo que tenemos hoy en día, tanto en los gobiernos como en las asambleas constituyentes que dieron lugar a estas nuevas constituciones, como en las prácticas concretas, es gente que se ha formado en la idea capitalista, ¿no? En gran medida, y que tiene muchas de los principios, es decir, que mantiene el paradigma que algunos llamamos colonizado, ¿no? O que tiene que empezar por cuestionar justamente esos modos de pensar y los modos de concebir la realidad. Y ustedes ven por aquí, más allá de que la manera como se conceptualiza el buen vivir es el de la vida armoniosa, pero también en la tierra sin mal, que eso es algo muy importante. O sea, se piensa en una territorialidad distinta con una politicidad distinta, una politicidad que lo que hace es permitir que los diferendos, las disidencias de las que hablaba, por ejemplo, al final Antonio, algunas de las que hablaba Alba en su momento, tengan un espacio en el que sean resueltas, sin necesidad, digamos, de violencia o de confrontación, ¿no? Entonces, esa tierra sin mal. Pero cuando ustedes ven en la segunda parte del párrafo, allí nosotros empezamos a encontrar una mezcla de categorías que pertenecen a una forma de razonar y categorías que pertenecen a la otra. Es decir, dos epistemologías que están mezcladas, las dos epistemologías, digamos, vivas y en construcción permanente, pero que de repente no se logran disociar porque la misma realidad tampoco se logra disociar, y esto lo tenemos todo ahí mezclado. Por eso yo hablaba de procesos de muy larga duración. Salta, ahí, la última. Y como quedan 5 minutos, 15 minutos, yo leí en tu papel, no, 5 minutos, perdón. Como quedan 5 minutos, lo único que queda es pensar, bueno, y esta apuesta del buen vivir, ¿será realmente que logra ser una alternativa al capitalismo? O sea, ¿será que realmente a estas alturas del partido podemos pensar efectivamente que el capitalismo se ha tornado insustentable y que como seres pensantes y conscientes tenemos que encontrar salidas al capitalismo? Primera pregunta. Segunda pregunta es este gran paraguas del buen vivir, ¿no? Donde que como está en construcción caben todas las cosas que le podamos ir, con las que le podamos ir dando contenido, pero bueno, cosas que por lo menos tienen principios básicos, que son estos de la complementariedad, del respeto a la naturaleza, etcétera, que ya vimos. Entonces, ¿será que ese gran paraguas nos permite ir construyendo realmente una alternativa al capitalismo? Y tercera pregunta, ¿cómo empezamos a construir esa alternativa? ¿La pensamos? ¿La hacemos? ¿Confrontamos? ¿Cuestionamos? ¿Creamos pero no confrontamos? Es decir, ¿es realmente un universo abierto a la especulación y a la creación, ¿no? En este momento
hay una cosa muy interesante y es que cuando todavía no nos desprendemos de, por ejemplo, la idea del desarrollo, que es la que viene con la modernidad y que creo que somos de las voces aquí, disidentes dentro del seminario, en que todo el mundo venía a hablar de cómo fortalecer el desarrollo, pero digamos, pensado en estos otros términos teóricos, abstractos, epistemológicos, tenemos la posibilidad de desprendernos de esto realmente, que es algo con lo que nos formamos, con lo que crecimos, con lo que vivimos todos los días, en qué medida nos podemos desprender y cómo nos podemos desprender. Y ahí hay todo un trabajo para repensarnos a nosotros mismos como sociedad, como humanidad, etcétera, como parte de esa totalidad de la Pachamama, de la Madre Tierra, esa totalidad de la vida que en la que somos solo una parte, pero una parte indispensable también, ¿no? No solamente repensarnos, sino cómo empezamos a dar pasitos, y ahí sí los ejemplos de Ecuador, de Bolivia, de Venezuela, muy diferentes entre sí, pero todos muy interesantes. ¿Qué están intentando? Por ejemplo, hay una cosa que a mí siempre me da mucha risa porque es un buen intento, pero bastante contradictorio, y es que de repente se habla en Venezuela en algún momento de los electrodomésticos del buen vivir, ¿no? Que Alba seguramente lo anotó. En Ecuador están haciendo el plan de desarrollo, pero que se llama ahora el Plan Nacional del Buen Vivir, pero que cuando uno lo revisa, la parte del buen vivir es un capitulito chiquito y todo lo demás es Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Tal y como lo hacemos en otros lados donde no se está hablando del buen vivir. Es decir, las inercias son muchas, pero también aquello que hay que confrontar o deconstruir, o como le quieran ustedes llamar, es muy poderoso y muy grande. Cuando nosotros estamos hablando de los desafíos, por ejemplo, de la depredación de la naturaleza esta tan bárbara que se está haciendo con el capitalismo, ¿qué es lo que tenemos que cambiar para que eso cambie? ¿Será esta idea que ya acá mencionaban de que como somos países que tenemos muchos bienes naturales valiosos, el problema está en que los estamos entregando sin agregarles valor? Entonces tenemos que agregarles valor. Pues yo eso ya lo había oído en los años 50, 60, la verdad, ¿no? Y lo hicimos y no nos sirvió para gran cosa porque seguimos en la misma espiral suicida esta que estamos mencionando. Entonces, no es que tenemos que pensar en producir de otra manera, en producir en otras escalas, quizá en escalas que no respondan a esta necesidad acumulativa del capitalismo, sino a una necesidad reproductiva en el sentido de reproducción de la vida y no de reproducción del capital o reproducción de la materialidad o lo material. Yo creo que sí, pero podemos hoy hacer eso, podemos cambiar la escala y enfrentar, por ejemplo, el acoso hacia las soberanías de los países que están impulsando estos procesos desde fuera, ¿no? En términos de la necesidad de dejar entrar transnacionales o de el pago de la deuda pública con divisas, etcétera, tantas presiones que hay. ¿Cómo hacemos para enfrentar a una gran transnacional que extrae lo que ustedes quieran, agua, oro, cualquier tipo de recursos, ¿no? Y que da muchas divisas al país y que además permite el encadenamiento productivo de muchas partes de las economías de estos países, enfrentarla con un cambio de escala a nivel comunitario, que es una de las discusiones fuertes que está en Bolivia y Ecuador. ¿Es eso posible? Si no es posible, bueno, entonces damos por perdido el intento. Pero si es posible, pensado en un plazo quizá más largo y poco a poco construyendo las condiciones, bueno, entonces quizá hay posibilidades realmente de pensar en esto como una alternativa, ¿no? Como una alternativa que permita que el planeta perdure de aquí a muchos años.
El otro modo es enfrentar la crisis tal y como nos viene, que no nos da soluciones, que cada vez es más excluyente, que cada vez resuelve menos las necesidades de la población, que esa es otra cosa que hay también que cuestionar, qué cosas son las necesidades de la población pensadas en una perspectiva y en la otra. Pero si ustedes se fijan, las soluciones a la crisis que se están proponiendo hoy en los países desarrollados, oh, sorpresa, ¿no? En los países desarrollados, ¿qué les proponen? Que dejen de ser, porque cuando uno dice, a ver, austeridad casi total, que es lo que se está proponiendo, bueno, pues alguna gente se tiene que morir, porque realmente no alcanza para todos si nos metemos a la austeridad. ¿Y cuál es esa gente que se va a morir? Antes éramos los del sur, ahora ya son los del sur del norte, ¿no? Y vamos siguiendo esta espiral de exclusión, que es al mismo tiempo la espiral de acumulación. Es decir, es el modo capitalista de hacer las cosas, de vivir el mundo, de entender la sociedad, de organizar la sociedad y de pensar el futuro. Ese futuro no es el que queremos. Entonces vale la pena intentar. Vale la pena intentar aquello que es desconocido. El desarrollo lo conocemos muy bien, tenemos muchas seguridades sobre él. El buen vivir no lo conocemos, lo tenemos que inventar, pero vale la pena empezar a intentar inventar ahí, porque si no, es decir, nosotros la libramos, pero nuestros nietos, quién sabe. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Esther Ceseña. A mí me apena ser la que trae la guadaña del tiempo cargando y ser la que me toque este papel, sobre todo cuando son tan interesantes estos planteamientos llenos de radicalidad en el sentido de que van a la raíz, ¿no?, tanto del problema como de las soluciones posibles para nuestro desastroso mundo. Yo les he pasado a los ponentes algunas papeletas con las preguntas que el público les quiso hacer. Y pues para seguir cumpliendo con mi papel les voy a pasar el micrófono solicitándoles que por favor sean breves en sus respuestas. Si iríamos en el mismo orden, si nos haces favor. Ok. Bueno, acá tengo una pregunta que dice que yo critico la idea del contrato social. Bueno, del contrato social actual. Hay que hacer un contrato nuevo, en realidad. Esa es la crítica, no que no haya ningún tipo de contrato. Y es verdad, el propio Chávez habla de un nuevo pacto social, que es lo que estamos haciendo en Venezuela. También me pregunta por la corrupción y la violencia que invade Venezuela. Bueno, esa yo creo que es una imagen muy transmitida por los medios de comunicación, sobre todo en el exterior. Con respecto a los niveles de corrupción, yo diría que sin negar que puedan existir algunos niveles, han bajado de una manera radical. El que haya vivido en Venezuela o haya conocido Venezuela en otras épocas sabe que eso es realmente así, ¿no es cierto? Y eso es así porque hay un liderazgo que lo tiene desde la cabeza, o sea, es decir, cuando verdaderamente y ustedes dirán, bueno, qué fanática, ¿no? Pero cuando, sí, por ahí me dicen que fanática, pero bueno, a mucha honra, pues. Es decir, cuando un presidente se sienta frente a su pueblo a través de la televisión o lo que sea, con una ruma de libros de este porte, y va haciendo citas, y no es que no los leyó o los mandó leer, es que efectivamente, él leyó completamente a Mesaros, él leyó completamente a Dussel. Y cuando además en un país que era el primer consumidor de whisky, lo que toma es café, o sea, de verdad que la cuestión cambia de ahí para abajo por esa cuestión que todos decimos, que el ejemplo viene desde arriba para abajo. Ahora hay viejas costumbres, es un país consumista, es un país que si lo vamos a medir en enfermedad holandesa, no sé, estamos en terapia intensiva, pero de verdad que se está haciendo el dinero que entra por el petróleo, que además es por cierto que quiero hacer el comentario que no es graciosamente. Venezuela revitalizó la OPEP, ¿no es cierto? La OPEP es una creación venezolana, el hecho de que haya una franja
de mantenimiento de los precios es también una estrategia que se ha impulsado, no es que graciosamente porque la mano invisible del mercado mantiene el petróleo alto solamente. Entonces, bueno, y con respecto a la violencia, miren, verdaderamente se está trabajando, hay una violencia remanente, no la vamos a negar, hay aproximadamente, qué decir, sobre todo en la ciudad de Caracas y en las zonas más vulnerables, pudiéramos decir un promedio de 40 muertos por el fin de semana, hay una violencia que viene dada por elementos que tienen que ver con lo social, con la costumbre, con el relacionamiento entre las personas. Se ha creado la Universidad de la Seguridad, que es realmente una creación, yo diría, casi heroica, ¿no es cierto? Porque ¿a quién se le ocurre crear una universidad para ese tema? Se está haciendo una misión que es A Toda Vida Venezuela, es decir, se está trabajando muchísimo en ese aspecto. Nosotros, además de quejarnos de esas cosas, tenemos que estudiarlo en lo concreto y comprender, porque al principio se pensó que bastaba con que, digamos, hubiera mejores niveles de vida para que la inseguridad, digamos, mejorara y la violencia bajara, y resulta que descubrimos, después de transcurrido el tiempo, que aunque han mejorado los niveles de vida, sigue habiendo una violencia remanente. Entonces, bueno, hay que profundizar el conocimiento y se está trabajando muchísimo al respecto. La diferencia entre buen vivir y vivir bien son dos maneras de expresar lo mismo. Y con respecto a la ley del trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, yo participé muchísimo en todas las discusiones y realmente esta es una de los, digamos, avances y retrocesos y cambios conceptuales que es necesario todavía seguir trabajando. O sea, el concepto de trabajo como empleo sigue estando bastante presente en la ley. Los mismos sindicatos, que a veces tampoco representan o son voceros de tantísima gente, han sido, bueno, siguen anclados en una manera de entender lo que es la lucha de clases, y a veces resulta como muy difícil trabajar todas esas variables en un momento, digamos, donde el Estado está en transformación, todavía se siguen, porque es muy fácil, digamos, cuando nosotros estamos en una situación capitalista franca y cuando haya explotación franca en todos los ámbitos de la vida, bueno, es mucho más fácil criticar, el sindicato siente como que su función es más clara. Cuando tenemos un Estado que está o procura estar en manos del pueblo, eso varía un poco y resulta bastante mucho más complejo. Bueno, eso es lo que les puedo decir. La ley está colgada, la pueden encontrar por la web, y bueno, hasta ahí voy a dejar por el tiempo. Muchas gracias. Gracias a ti. Te damos la palabra, Antonio. No sé si recoges, me parece. Bueno, yo voy a intentar ser telegráfico porque algunos de los temas serían para desarrollar más, y voy a empezar por los que son más directos para que yo me priñe, como decimos en España, es decir, para que me defina, evidentemente. Se puede llamar al gobierno de Correa, se supone que al proyecto de Correa, un gobierno de izquierdas o es más bien un gobierno post-neoliberal. Digamos, sin tomar posición política en la medida de esa, objetivamente yo creo, como el académico lo digo, al que luego tengo el corazoncito por otro lado, académicamente a mí me parece que en un proyecto que lleva solamente un tiempo muy limitado, por la actuación y no solo por el discurso, yo lo englobaría claramente dentro de un gobierno de izquierdas, entendiendo que las izquierdas no son una, sino que hay diversas estrategias de izquierdas en el cual yo, si tuviera que votar, votaría por aquellas que pretenden más transformar, evidentemente, no por las más que no solamente, que fundamentalmente hacen su política en función de políticas sociales, reducir las desigualdades, etcétera, etcétera, que me parece muy loable, pero que yo creo que se le podría a lo mejor exigir en ciertas circunstancias ir pasos más allá si se quiere transformar realmente el modelo económico y el modelo social, pero a lo mejor hay izquierdas que no se transforman. Hemos vivido con la socialdemocracia, que yo creo que en periodos históricos han sido de izquierdas, pero que no pretendían transformar el capitalismo. O si quieren, la utopía esta de que al final, con las políticas sociales socialdemócratas, el capitalismo, no sabemos en qué siglo, se transformaría, ¿no? Entonces, hay que respetar, digamos, en primer lugar, porque nos llevaría al debate que ¿qué es izquierda hoy? Entonces,
otro seminario, que es la izquierda hoy. Entonces, de entrada. Segundo, otra pregunta me plantean que por qué no se ha, desde el gobierno, no se ha hecho una política para callar a una televisión que es enormemente contraria al proyecto que la sociedad ha votado y que de alguna manera tiene un poder muy fuerte y que pudiera poner muchos obstáculos o hasta, digamos, impedir que el proyecto siga para adelante. Pues porque se apuesta claramente por el sistema democrático. Lo que pasa es que hasta actuaciones dentro de ese sistema democrático vemos como un poder muy grande que hay en la prensa internacional siempre lo plantea demagógicamente, mentirosamente, como que es limitar la libertad de prensa. Y es lo siguiente, lo que está haciendo el gobierno venezolano, lo que está haciendo el gobierno ecuatoriano normalmente es que, como en cualquier país capitalista, las concesiones televisivas y los canales y los teléfonos y no sé qué, se dan por unas concesiones por unos años. Y se supone que para eso tiene que cumplir unos objetivos determinados. ¿Qué está pasando? Que en aquellos contratos donde se ha acabado ese plazo, el gobierno lo que hace es revisa y ve si esa televisión está cumpliendo los objetivos para que la ley, y cuando nosotros vamos a las leyes capitalistas, los negocios privados hablan de que uno de sus objetivos es informar objetivamente a la población. Si lo que están haciendo es boicoteando, masivamente y en plan kamikaze a esos gobiernos, ¿por qué se le va a dar otra vez la renovación? Entonces, lo que se está haciendo es eliminando la concesión, pero no se está cerrando, como se pone así en los titulares, cerrando un canal de televisión. Otra de las cosas que nos mienten constantemente es esta visión de que como en las dos experiencias se ha tenido que crear un canal público porque todos los canales eran privados y los grandes grupos oligárquicos que están insultando y mintiendo constantemente, se ha tenido que crear eso. En Occidente, en Europa por lo menos, siempre se nos da la imagen grotesca para ellos de esos discursos largos, el que se pueda cantar, que claro, no entienden lo que es ser caribeño, evidentemente, etcétera, etcétera. Entonces, hay una falta de sensibilidad cultural de la sociedad a la que están refiriendo, en el cual lo plantean siempre en términos despreciativos, entonces, de sentido. Entonces, es la única defensa que se tiene. Igual que se dice, ha creado un periódico. Joder, si es que todos los periódicos son antisistema, que diríamos, antigobierno, antiproyecto. Porque no sería, si fuera antigobierno, digamos, en el llamado democracias capitalistas, pues cada uno juega su baza de si la derecha o la izquierda. Es que allí no es ideológico, es contra las transformaciones que se quieren hacer. Entonces, en este sentido. Entonces, yo creo que está bien seguir apostando por la democracia. Y deben de buscar ser inteligentes. Lo que pasa es que tienen enfrente hasta los llamados periódicos progresistas o más liberales que hay en mi país. El periódico que es menos malo, porque no se puede decir que es bueno, el menos malo en términos de ser objetivo, que es el diario El País, desde que subió Chávez al poder, se ha pesado. ¿Cuántos años llevan? Digo de 18, desde que está Chávez insultando, no es simplemente diciendo que el proyecto no le gusta, que si es democrático, no, insultando. En las últimas elecciones le dedicó el último día, que ya era de reflexión, 3 hojas nada menos, y la tercera era titulares de insulto, no era de... Entonces, en este sentido, o plantear el tema de que vamos a cambiar la Constitución y uno es eternizarse en el poder. En España se puede eternizar en el poder, como se eternizó el PSOE 18 años o 20 años, y eso es democrático. Entonces, hay una manipulación de los medios de comunicación a nivel mundial para las cosas que son para ellos fundamentales, y es que no haya experiencias distintas al capitalismo, y evidentemente, o búsquedas, vamos a llamarlo así, vamos a centrarnos, búsquedas de alternativas diferentes, y en ese sentido pero yo creo que es inteligente seguir utilizando, digamos, seguir viviendo en democracia y de alguna manera. Otra persona me plantea que cómo se ven los servicios públicos dentro del proyecto de Ecuador. Y pone el agua, la luz, transporte y la comunicación. Vamos a ver, en el caso concreto del proyecto ecuatoriano hay 2 elementos que se da mucha importancia dentro de lo que se llama sectores estratégicos no económicos, sino económicos sociales dentro del proyecto, que es el tema de la soberanía alimentaria y el tema del agua, como recurso natural innegociable, incuestionable y de la nación. Entonces, el agua tiene una articulación concreta en la propia Constitución diciendo de que es responsabilidad del Estado garantizar este bien de la humanidad a el pueblo ecuatoriano, es así muy claro. Y respecto a lo otro, estaría dentro de la lógica de la necesidad de servicios públicos adecuados para que la sociedad pueda. Entonces,
la gran mayoría se mueve dentro de la lógica del mercado, pero se supone que ahí el Estado tiene desde responsabilidades de regulación hasta, digamos, de cubrir necesidades a través de entes públicos. Hay también un articulado para las empresas públicas. Se vuelve otra vez a recuperar el protagonismo de las empresas públicas para allí donde el sector privado o no cumple los objetivos sociales y económicos que debería, o bien simplemente no le interesa. Entonces, en este sentido, me plantea una persona muy directamente que qué es la revolución ciudadana. Bueno, por un lado es, digamos, una etiqueta casi electoral en el momento inicial. Es decir, ellos utilizaron esta etiqueta de alguna manera. Pero yo creo que para ellos... No, vamos a ver, una etiqueta en el sentido, digo, de se utilizó. Luego, cuando vamos al proyecto, sí encontramos el contenido. Es decir, la revolución ciudadana sería un tipo de relación diferente entre el Estado y la sociedad. Y eso ellos lo han intentado llevar a la práctica, según mi punto de vista, que yo tampoco vivo allí, quiero decir que no soy experto en el sentido de lo que pasa diariamente, a veces con elementos simbólicos, pero que tienen mucha importancia, como puede ser, por ejemplo, que los consejos de ministros se vayan haciendo en distintas ciudades del país. La participación ciudadana en los sentidos que yo decía antes, por ejemplo, a la hora de la Constitución, no solo porque los hemos elegido y están en la Asamblea, son los que van a decidir qué Constitución, sino llevarle a la sociedad que opine y que exponga sus demandas. Eso es parte de la revolución ciudadana. Entonces, en este sentido, es un tipo de relación diferente. Es decir, el Estado no es un ente que, digamos, en términos que no nos corresponda, sino que es parte de ese proyecto societal al cual se plantea. Entonces, tiene mucho sentido. Digo que aunque en un principio, a lo mejor me expreso más al principio, aunque en un principio parecía más bien una etiqueta, entre comillas, inmediatamente se empezó a utilizar, se empezó a aplicar lo que se entiende como la revolución ciudadana. Y es en términos democráticos, en términos de derechos, en términos etcétera, etcétera. Estoy intentando ir lo más rápidamente posible. Esta es más complicada porque sería más larga, y es decir, que se entiende por la economía popular y solidaria. Es algo que también está dentro de lo que hay que definir. En primer lugar, hay una experiencia histórica de cientos de años, iba a decir miles, pero yo creo que hasta miles de años, porque podríamos remontarnos a otras cosas, de algo de lo que se acercaría hoy, en otro contexto, de lo que se quiere que fuera la economía social y solidaria. Pero, en primer lugar, hay una literatura muy extensa y hay unas experiencias enormemente diversas que es difícil meterlas en un mismo saco, salvo que uno tenga que hacer una síntesis académica para explicarle a la gente de que hay experiencias en Argentina de ocupación de fábricas cuando la crisis y que ahora trabajan en términos de cooperativa solidaria. Y entonces Corallo pues lo introduce con todo el rigor del mundo en ese término. Pero, por otro lado, hay experiencias de cooperativismo, pero cooperativismo dentro del capitalismo y con objetivos capitalistas. Es decir, que aquí hay que decir. Entonces, en ese sentido, es uno de los temas que están más en redefinición. A mí la importancia de haberlo puesto ahí y sacarlo es porque creo que juega con algo que Ana estaba planteando aquí. Es decir, en el proceso de transformación de muy largo plazo, tan importante como la transformación de la matriz productiva que yo le daba, esta es mi derivación economicista, que yo le daba tanta importancia, está el cambio de valores. Y el cambio de valores, de alguna manera, tiene que ser también empezar no solo a producir bajo otra lógica, con otros objetivos, buscando otras, y esto es más fácil hacerlo dentro de la figura que se coloca bajo esta epígrafe. Lo que pasa es que aquí hay gente que mete hasta el tercer sector. Hay gente que, en el propio gobierno ecuatoriano, lo primero que ha hecho respecto a esto, en la Constitución hay un compromiso muy fuerte, muy fuerte con que el Estado tiene una responsabilidad de potenciar esto. El problema es que se han encontrado con que no saben ni siquiera qué es la economía, quiénes son, por decirlo así. Saben quién podrían ser. Pero como es un proceso en construcción, tienen que partir de lo que hay. Y parte de lo que hoy están considerando como que podría llegar a ser en un futuro, yo estoy convencido que nunca lo va a ser. Por ejemplo, hay una idealización muy fuerte con las comunidades indígenas, así en genérico, como que son la expresión de esto. Buena parte de las comunidades indígenas están en la lógica capitalista, y no les estoy criticando ni nada, sino simplemente que bajo el agobio del capitalismo se han visto obligados a tener que producir en términos y lógicas capitalistas, y eso ha impregnado también sus propios valores, y eso pueden ser compatibles con la defensa de valores culturales, el reconocimiento de la dignidad de los pueblos, etcétera, pero en términos, digamos, de producción, qué producimos, para qué producimos, etcétera, pero luego otras serían el ejemplo más prototipo de esto, pero no necesariamente esto. Yo no creo que el proyecto esté solo vinculado, antes lo decía también Ana, es decir, de alguna manera solo al mundo rural o al mundo indígena, sino yo creo que está en el mundo urbano. Es decir, que la contestación al capitalismo lo tenemos que dar también desde acá. Y habrá que buscar otras fórmulas. Por último,
Esta podríamos decir que es la más sencilla, pero sería la más compleja. ¿Considera que es posible integrar a México en un proyecto del buen vivir? Claro, todo en la carcajada. Claro, no es carcajada, es verdad. Supongo que es una preocupación que una persona que está aquí en el público pues ha tenido, y es verdad. Cada uno querría que en su país se dieran los procesos históricos que llevaran a ser posible. Telegráficamente, para que se diera eso, evidentemente, primero, un matiz. Estas experiencias, si os fijáis, no se están dando en los países más grandes, más complejos y más diversos. Tendrá que ver a veces con la dimensión. La dimensión a veces también es una variable o a favor o en contra, por un lado. Pero en segundo lugar, son los procesos históricos. Digamos, en México no se evidencia quién sería la gente de esa transformación. Ni desde el punto de vista político de una fuerza política que verdaderamente pareciera que su brújula, si es que tienen brújula alguno aquí, va en esa dirección, aunque pueda haber una coincidencia en valores generales que defiende la izquierda a nivel universal. Y en ese sentido podría ser, pero no está en su proyecto inmediato. Y por lo tanto no se lo lleva a la sociedad, no está explícito a la sociedad. Pero por otro lado, si vemos en los tres experiencias que aquí más o menos han salido, en las tres se han dado en unas circunstancias históricas, por decirlo así, que son irrepetibles. Es decir, digo, para entendemos que están en ese proceso. No estamos juzgando si lo están o no y si van por buen camino o no, sino para iniciar ese proceso tiene que haber una convulsión social que arrastre a que alguien plantee eso en el escenario. ¿Dónde está eso en México? Muy complicado, muy difícil. Y por eso digo que era muy sencillo decir claramente que no, pero yo creo que sí exigía un poco una justificación. Por favor. Yo interrumpí a Antonio y le hice aclarar una cosa que se entendió mal, pero esto de la Revolución Ciudadana se dice salió de que cuando el gobierno de Lucio Gutiérrez, cuando la sociedad empezó a entrar en conflicto con él, así ya muy fuerte, fueron los ciudadanos que se reunían en los parques y en las radios, los que empezaron a cuestionar, y por eso se le llamó la Revolución Ciudadana, eso no fue lo que tiró a Lucio, pero fue como lo más visible en ese momento, y entonces se considera por eso la Revolución Ciudadana, y le decía yo que pues era interesante aclararlo. Bueno, las preguntas ahí están, algunas así fuertes. En el concepto del buen vivir persisten las clases sociales, nos dicen, por ejemplo. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se concibe la propiedad de la tierra? ¿La propiedad es individual, es colectiva? ¿Y la propiedad en general se concibe o no se concibe? Yo creo que justamente ahí está una de las cosas que decía yo en un inicio. Aquí los principios básicos o las raíces de la concepción del buen vivir son la clave un poco para estas cosas. Por supuesto que cuando tú estás hablando de una complementariedad entre todas las formas de vida, no puedes estar pensando en términos de clases sociales. Es decir, lo que pertenece a un modo de organización social, a un sistema de organización social, no se traslada al otro, pero tampoco se disuelve inmediatamente, ¿no? Entonces, ahí yo creo que lo primero que hay que entender es que el buen vivir es una propuesta teórica, hasta cierto punto podemos decir utópica, que tenemos que construir. No existe en la realidad, no hay, por más que se diga, y qué bueno que se diga porque se coloca en el imaginario, porque se empiezan a tomar una serie de acciones que caminan hacia allá, pero no hay ya una sociedad del buen vivir en ningún lado, la tenemos que construir. Entonces, para construir esa hay que cambiar todas las reglas, todo el edificio, todas las partes. Una de las partes, por ejemplo, el Estado. Es algo raro porque cuando uno piensa en esa sociedad armónica, ¿no? Complementaria, qué sé yo, de pequeñas escalas incluso, porque sería muy difícil pensar la gran escala, como decíamos, en la comparación con la extracción capitalista, todo.
en esa sociedad a mí me resulta difícil pensar en una institucionalidad como la que conocemos hoy en el capitalismo, ¿no? Es decir, nuestro Estado, que esa es una de las grandes discusiones, el Estado ese que vemos ahí, al que le llamamos Estado, ¿va a existir o no va a existir si estamos construyendo el buen vivir? Yo digo que no tiene ni cómo. O sea, cada sociedad se da sus propias formas de institucionalizar sus procesos, ¿no? Entonces, claro que tenemos que desprendernos de esas ideas de que, bueno, el capitalismo lo cambiamos, pero nos quedamos con toda la institucionalidad capitalista, ¿no? O cambiamos la institucionalidad, pero las clases sociales se mantienen, porque, es decir, no hay manera. Entonces, el cambio que se propone en el buen vivir, por eso es un cambio de larga duración y tan difícil de hacer y de pensar incluso, porque es un cambio que tiene que ir poco a poco desbrozando el camino, un camino muy difícil, muy complicado, donde los grandes poderes del mundo pues están empeñados en que eso no cambie, ¿no? Y los grandes poderes del mundo son muy grandes, hoy más que nunca, ¿no? Y además son muy agresivos, ¿no? Hay una cosa de la que no se pudo hablar aquí, de muchísimas no se pudo hablar aquí, pero por ejemplo la violencia y el papel que tiene la violencia, la militarización, cómo se concibe la militarización hoy en el mundo, cuáles son sus efectos, sus propósitos, su dinámica, su lógica, cómo está imbricada con el propio proceso de acumulación capitalista, hacia dónde nos lleva en todos los terrenos, no solamente en el terreno material, sino en el terreno conceptual, o sea, pensarnos como campo de batalla permanentemente. Lo que ha pasado con la sociedad mexicana es un ejemplo muy bueno y al mismo tiempo muy malo, ¿no? De todo eso. Eso, si nosotros estamos pensando en otro tipo de relaciones, en relaciones intersubjetivas, en relaciones no desproporcionadas, en relaciones donde haya una forma de, le voy a llamar democracia, tal vez no se va a llamar democracia, ¿no? Pero una forma de democracia en la que efectivamente todos quepan y no sea una democracia delegativa, sino una democracia real, ¿no? Participativa, directa, en la que todo el mundo esté involucrado. Bueno, en esa sociedad, pues, obviamente las formas de militarización que hay hoy no pueden ser pensadas, pero eso no quiere decir que las podamos disolver hoy, por más que nos llamemos buen vivir, ¿no? Hay una cosa, por ejemplo, que hizo el gobierno de Ecuador que es muy interesante, incluso antes de que empezara con todas estas cosas, ¿no? En la misma Asamblea Constituyente donde se decreta el buen vivir, ¿no? Y los derechos de la naturaleza, una de las cosas que se asientan en la Constitución es: el Ecuador es un territorio de paz que no admite ni bases militares extranjeras ni la presencia de tropas o efectivos de seguridad extranjeros en su territorio, ¿no? Fue una cosa bien fuerte, pero no cambia el hecho de que la policía seguía estando pagada por el presupuesto norteamericano y de que toda la cúpula principal del ejército en Ecuador, que es la responsable de lo de Sucumbíos en cierta medida, pues todos eran los egresados de la Escuela de las Américas y que respondían no a Ecuador, sino al Pentágono, ¿no? Entonces, todas esas cosas están ahí al mismo tiempo. Es un proceso muy largo, va a ser muy difícil, va a ser doloroso, yo creo, incluso porque como el capitalismo, como esos poderosos van a soltar lo que tienen. Claro que no lo van a soltar. ¿Y cómo nos sacamos nosotros de la cabeza que lo más importante es la propiedad privada? Nos va a costar mucho trabajo, ¿no? Entonces, todo eso habrá que irlo construyendo poco a poco. Hay que dar pasos, porque tampoco se vale decir como el buen vivir es algo así tan totalizador, ¿no? Que lo abarca todo, que pues es algo tan difícil, es de larga duración, entonces pues hoy sigamos como estamos. No. Y ahí sí creo que hay una virtud de estos gobiernos que se mencionaban acá, en el sentido de, bueno, irle encontrando el modo. En Ecuador han hecho una cosa interesante. Hay los indicadores del bienestar que propone el capitalismo. ¿Por qué no hacemos los indicadores del buen vivir? Y entre los indicadores del buen vivir tenemos que medir la felicidad. Y todo el mundo dice, ¿y eso cómo se mide? ¿Qué cosa es, no?
¿cómo vamos a hacer estas cosas? O sea, ¿cómo hablamos de pobreza sin decir lo que dice el Banco Mundial? Diciendo otra cosa, ¿cómo dignificamos al ser humano, ¿no? Y no solamente cómo le damos algún material, ¿no? Algunos bienes materiales o $2 al día que supuestamente lo saquen de la pobreza. No es eso, no se trata de eso, se trata de que no vivan en el lodo. Vamos entre todos a construir calles ahí donde ellos están, y eso es otra cosa. Y eso se está haciendo de alguna manera, y se está haciendo, pero se está haciendo al mismo tiempo que el mismo gobierno dice, pero ¿cómo no vamos a extraer minerales? Eso nos va a permitir hacer políticas sociales, qué sé yo, y vamos a seguir dejando que se haga extracción en grande, ¿no? Es una contradicción tremenda, es de las más serias, ¿no? O cómo seguimos fortaleciendo este Estado, que es el Estado, pues, del capitalismo, ¿no? Lo que están haciendo es desneoliberalizarlo, pero más que eso, ¿no? ¿Cómo hacen un proceso así tan confrontado con lo que existe si no se fortalece al Estado? O sea, hay muchísimas contradicciones y paradojas que, bueno, se van a tener que ir procesando. La única manera de que se avance en ese terreno, creo yo, es que la sociedad se involucre. Que no pensemos que el Estado lo va a hacer. Si seguimos pensando que el Estado lo va a hacer, no hay cambio, ¿no? Bueno, eso va de la mano con alguna otra pregunta que hacían acá. ¿El modelo de buen vivir se contrapone totalmente al capitalismo o es posible que el capitalismo se modere y entonces que subsistan? O sea, yo creo que sí, la pregunta es provocativa, ¿no? Por supuesto, porque es imposible. O sea, que coexistan sí es posible. Es más, eso es lo que ocurre y lo que va a seguir ocurriendo. Pero va a ser una coexistencia muy contradictoria, muy difícil, ¿no? Muy confrontada, en la que, bueno, también las inteligencias van a tener algo que hacer ahí para ayudar a que el problema se vaya zanjando lo más rápido posible. El camino de América Latina, Mercosur, ALBA, UNASUR, eso no es buen vivir. O sea, yo diría, eso es geopolítica, eso es correlación de fuerzas, interesante, importante, ¿no? Hay muchas pautas que se están creando en estos organismos regionales, pero estos organismos regionales tienen dentro de ellos mismos esa confrontación, esas dos versiones o corrientes confrontadas, y lo mismo va a estar el gobierno de Colombia que el de Ecuador, ¿no? Y lo mismo, etcétera. Entonces, bueno, son terrenos en los cuales se va avanzando hacia una institucionalidad diferente, son muy importantes, ya voy a terminar. Son muy importantes, pero digamos que son un paso más, un paso que se tiene que ir creando, no tanto en el sentido de buen vivir, sino de correlación de fuerzas, de una correlación de fuerzas que pueda abrir la posibilidad de que los pueblos puedan empezar a trabajar condiciones para transitar hacia el buen vivir. Y la última, ¿se puede disociar el desarrollo de los fracasos o fantasías del capitalismo? No, o sea, el desarrollo es la manera de ir adelante que tiene el capitalismo desde mi punto de vista, y si hubiera más tiempo lo discutiríamos en grande. Yo me acordaba de que cuando me invitó Alicia acá a este seminario, del libro ese de Barman tan famoso que se llamaba Y venimos a contradecir, o sea, claro, acá es que es una discusión que tenemos que dar. No podemos seguir no oyendo todas estas críticas, ¿no? Y estos cuestionamientos, tenemos que partir de ahí. ¿Qué relaciones hay entre estado de bienestar y buen vivir? El estado del bienestar es ese estado creado por el capitalismo, ¿no? El estado de una materialidad más o menos complaciente, y el buen vivir es un cambio total de términos, que ya abundé bastante como para tener que insistirlo más, ¿no? Son conquistas sociales en el capitalismo, las del estado del bienestar, que tienen que ver también con un proceso de producción que
que necesitaba ampliar mercados. Y entonces, la verdad que ahí es un punto fuerte y el análisis tendría que ser muy, muy detenido para poder dar una respuesta. Revisitar la historia, compañeros. Dicen, necesitamos revisitar la historia con otra mirada o reconstruir con los desechos. No, señores, hay que revisitar, hay que reinventar nuestro modo de entender las cosas. O sea, de otra manera no hacemos más que, o sea, recoger lo mismo, mezclarlo un poquito y volver a presentar lo que ya está, ¿no? O sea, hay que, por eso yo decía, en realidad la disyuntiva es una disyuntiva civilizatoria y una disyuntiva muy radical. Son las raíces las que están siendo cuestionadas en esto. Y esas raíces necesariamente son otras, son distintas. Se mira desde otro lugar y de otra manera. Entonces, yo creo que, pues, ese es el reto. O sea, cómo miramos desde otro lugar y otra manera y cómo empezamos a vivir de otra manera también. De nuevo, agradecimiento a los 3 ponentes por esta excelente mesa y los invitamos al público a que no se vayan, a que se queden a la conferencia magistral con la que cierran este seminario internacional, Cómo sembrar el desarrollo en América.